Bueno, primero quería hacer una breve presentación. Venimos en representación de un gran número de estudiantes de la escuela de Sant Cugat, en este caso. Y queríamos también hacer, esto es una imagen de unos cuantos, no estamos todos. Y queríamos empezar haciendo un inciso que era básicamente entender de dónde venimos y en qué parte estamos. Esto es un poco un intento de diagrama que hicimos entre varios compañeros, intentando entender desde dónde nace o empieza todo este movimiento más de autoconstrucción por parte de la escuela y en qué parte nos encabemos nosotros, ¿no? Entonces, es mucho más largo y nosotros solo vamos a explicar nuestra experiencia en el último Solar Decathlon. Entonces, un poco los orígenes, como comentaba Tony, ¿no? Este movimiento Construcción 1.1 viene de largo, con Coque, Dani, la construcción de pabellones de Construmat, la construcción del invernadero en la escuela, que después sería la plataforma para albergar proyectos como nosotros y otros en un futuro. Y en el momento que arranca los Solar Decathlons, pues estamos hablando del año 2008 y hemos participado en 3 ediciones. Entonces, no es la misma gente, sí que ha habido gente que ha estado en uno y en otro, pero entender que han sido proyectos que es un proyecto más bien casi de escuela que no de colectivo, ¿no? Sino que ha ido variando la gente que hay detrás. El Solar Decathlon, pues al final es esto, es un concurso que al final te piden un prototipo de vivienda autosuficiente, ¿vale? Y entonces nosotros un poco coger esta propuesta, pero como siempre entendiendo quiénes somos, los recursos que tenemos, pues intentar darle la vuelta al concurso, y en cada una de las ediciones podríamos decir que hemos ido un poco más allá, ¿no? de lo que se nos pedía. Y en cuanto a cómo funcionaba, ¿no? El primero es la primera aventura, en que lo tutoriza un profesor de la escuela, y entonces es muy jerárquico en este caso, en que alguien que lleva la dirección, hay un grupo de estudiantes que lleva más el día a día del proyecto, y luego todos los que colaboran con la parte más de construcción, ¿no? Esto fue el resultado, ¿no?, de este proceso, el primer prototipo, el Low 3. Entonces llega el 2012, que en este caso es ya sí que es iniciativa de estudiantes, y entonces cambia la configuración de funcionamiento totalmente, ¿no? Aquí la institución, la escuela, nos da cobijo, ¿no? Nos da la visibilidad de UPC, pero en todo momento, desde toda la gestión del proyecto pasa a ser por los estudiantes, acompañados siempre de los incondicionales profesores que nos iban asesorando puntualmente, ¿no? Pero en este caso el marrón era de los estudiantes al completo. Este fue el resultado de este proceso, y entonces a raíz de pues volvió a haber un poco la iniciativa por parte de estudiantes, pero en este caso se rompe bastante el salto generacional. Muchos de esta segunda edición eran procedentes de la anterior, en cambio en la tercera se quiebra un poco más, y es prácticamente gente más joven, de cursos prácticamente segundo, tercero y poquitos de cuarto y quinto, y intentamos volver a presentarnos a esta aventura, ¿no? Entonces, un poco ya entrando en cómo lo afrontamos, distinguimos o explicaremos como 3 fases. La primera fase de creación del concepto, de definir qué íbamos a hacer. La segunda, que es propiamente la construcción y el prototipo en sí, y luego la que inmediatamente nos planteamos, un poco vista la experiencia, de qué pasa con esto después cuando acabe. Bueno, en cuanto a la primera fase, que es estrictamente este año y medio que estuvimos trabajando en la CHAP, ¿no? En cuanto al inicio del proyecto, aquí vemos algunas imágenes de lo que es la puesta en marcha, ¿no?, la solicitud de participación en el Solar Decathlon, y las primeras reuniones, ¿no?, los primeros workshops que vemos, en los que todos ponemos las bases de que esto sería de manera voluntaria, ¿no?, y en la que participaríamos un poco todo. Hacemos distintos tipos de actividades para, digamos,
ya que éramos gente que no nos conocíamos, comenzar a formalizar lo que es el equipo, ¿no? Conocernos unos con otros, porque bueno, nos espera 1 año y medio, 2 años de trabajo conjunto. Entonces, bueno, comenzamos en un workshop en el que bueno, los compañeros del ECO nos traspasan esta información, ¿no? Y nos explican qué es el Solar Decathlon y cómo fue su experiencia, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta en dónde nos estamos metiendo realmente. Como fase inicial también, primero acondicionamos el invernadero, bueno, como se ven en las imágenes, nosotros construyéndolo realmente para, bueno, porque sería el futuro despacho nuestro para aprender a vivir en un edificio, bueno, más o menos como el que acabaríamos formalizando nosotros, y para empezar a construir con nuestras propias manos, como también acabaríamos haciendo, y así empezar el proceso. Digamos, bueno, aquí se ven, por ejemplo, cómo hacemos equipo, distintos viajes, distintos workshops y comidas que hubo entre nosotros. Y bueno, como un poco valoración también, aquí establecimos que queríamos una estructura horizontal, pero también cabe decir que, bueno, aunque nosotros queríamos ser horizontales, nunca hubo un momento en el que trabajásemos de cómo se tenía que desarrollar, cómo se tenía que organizar esta estructura horizontal, sino que, bueno, tuvimos una estructura organizativa que fue más bien accidentada con respecto a las distintas situaciones y los distintos tempos que nos íbamos encontrando a lo largo del proyecto. Un poco, ¿no? Fue un poco a base de prueba-error, de ir viendo con el tiempo, también con los timings, de cómo podíamos responder mejor hacia dar una mejor respuesta al proyecto y funcionar mejor. Bueno, en cuanto a la segunda fase, que es la fase de análisis, que sería, bueno, desde enero más o menos hasta lo que es el verano. Aquí se hizo una optativa de cara, bueno, interna, solamente algunos del equipo formaban parte de esta optativa y tenían un reconocimiento, pero hubo gran parte de las personas que, bueno, que estábamos voluntariamente. Había como unas 50 personas más o menos, que ha sido como un grueso que el número se ha ido manteniendo a lo largo del proyecto, sí que ha ido cambiando la gente y estas 50 personas obviamente no todos trabajan con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, había gente que dedicaba más tiempo que otra gente. Y bueno, desde el inicio, ¿no? Este valor de entre todos intentar aprender cosas, ¿no? O maneras de trabajar, incluso mezclar gente que está acabando la carrera con gente que está en segundo, ¿no? Y como investigar, probar otras formas que en la carrera directamente no se dan, ¿no? De cómo entre alumnos se puede también aprender, ¿no? Crear una forma distinta a la convencional o establecida de aprender. Bueno, y también sentamos un poco las bases teóricas de lo que sería el discurso que íbamos a presentar nosotros en Versalles, ¿no? Teníamos claro que bueno, apostamos por la rehabilitación porque, bueno, aquí después del boom inmobiliario se ha construido demasiado y hay vivienda incluso vacía, por tanto, bueno, nosotros establecíamos que había que rehabilitar y había que mejorar energéticamente y en términos de habitabilidad. Por tanto, apostamos por la rehabilitación. Y otro gran hecho importante fue que apostábamos por algo real, porque bueno, nos presentamos a un concurso de sostenibilidad y que mejor manera sostenible que este prototipo después tuviese una segunda vida, ¿no? Tuviese bueno, que por la sociedad fuese utilizado de una manera real. Y es esto, que bueno, cambiar la forma de habitabilidad y impulsar un poco la colectivización. Un poco la idea era que realmente, como teníamos que acabar llevando algo al concurso, era cómo haces compatible la rehabilitación con al final un objeto nuevo, ¿no? Y un poco la idea fue crear un objeto que pueda ser utilizado por muchos usuarios, que era la manera como de crear también un germen, ¿no? Crear una llave, ¿no? Que después derive en otras acciones. Bueno, entonces, bueno, primero empezamos estudiando un poco el entorno, los tejidos urbanos que rodean a Sant Cugat y estudiamos distintos tipos de densidades, ¿no? Con el propósito de después ser una segunda vida para emplazar este prototipo después del Solar Decathlon. Miramos Badia del Vallès, que sería alta densidad, después densidad media, densidad baja y ya muy baja, ¿no? Se hicieron una serie de grupos para estudiar, para analizar teóricamente, pero es que también a pie de campo con los vecinos, los ayuntamientos, para empezar a estudiar y a tantear los distintos emplazamientos. Y bueno, como un poco valoración sería, pues, eso, surgen los primeros equipos, en los primeros contactos
pero todavía se está en una fase, digamos, de discurso y todavía no llegamos a tocar el tema del objeto. Vendrá la tercera fase, que se da en verano, ¿no? Bueno, el Solar Decathlon también nos reclama la construcción de un objeto, ¿no? Definir qué estamos haciendo, porque vale, el discurso está bien, pero tenemos que empezar a pensar cómo sería este prototipo, que es el que realmente íbamos a presentar al concurso. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que, aunque no nos decidíamos por ninguno de los distintos emplazamientos, ya debido a que, bueno, realmente esto va más vinculado a la viabilidad de una posible colocación después, empezamos a mirar y que había realmente características que eran comunes en todos los emplazamientos, que sería el uso de colectivizar por parte de los vecinos, usos, servicios, recursos, buscar un confort gratuito para todo el mundo y, bueno, y a través de esta herramienta, de este objeto, sería una teaching tool, ¿no? En la que la propia gente aprendería nuevos mecanismos. Bueno, y aquí se ve cómo estamos trabajando y comenzamos, digamos, a pensar qué posibles soluciones, qué posibles formas podría tener el proyecto, ¿no? Se hacían una serie de grupos, pero iban rotativamente, que iban más vinculados a distintas propuestas, ¿no? Bueno, tiramos por aquí, tiramos por allí, no volvemos atrás, ¿no? ¿Qué forma real acaba cogiendo el proyecto? Y bueno, esto realmente, valorándolo, fue una época un poco caótica, ¿no? Porque, bueno, cada persona iba a lo suyo, también era verano, y digamos que no hubo un camino marcado hacia dónde íbamos, sino que era una lluvia de ideas de las distintas opciones que podíamos ir tomando. Después llegó septiembre, entonces, bueno, nos planteamos, dijimos, quedan 10 meses, tenemos que llevar algo a junio, ¿no? Teníamos una fecha tope en la que teníamos que llevar el prototipo, por tanto, teníamos antes que pensar qué es lo que íbamos a hacer de una manera más seria. Proponemos distribuirnos en distintos equipos, que son los que aparecen aquí, para especializar así la gente de alguna manera y ir desarrollando lo que iba a ser el proyecto. En cuanto a la parte urbanística, que todo el verano se había mantenido un poco de lado, bueno, se retoman las relaciones con los ayuntamientos y, bueno, al final se va decantando por la implementación en Rubí, en Salmús. Bueno, continúa un poco lo que es el trabajo de exponer estas ideas que teníamos a lo que es el público, distintos workshops y demás. Y también se genera adaptativa esta que antes era de una manera cerrada, solamente al equipo del RESOM. Aquí se abre a lo que es toda la escuela y se apunta, entra gente nueva, ¿no? Entonces, bueno, esta gente nueva que entra, al comienzo empieza en el grupo de ejecución, ¿no? Empiezan haciendo las pruebas y, bueno, cimentación, diversas cosas como se ven, pero realmente no es lo que es el proyecto en sí, sino que son unos ciertos tanteos, ¿no? Esta gente después sí que sube al despacho a ayudarnos porque, bueno, vemos que realmente hace falta gente, hace falta nueva fuerza y, bueno, esta gente también sube arriba. Se proponen 2 maneras de reunirnos porque cada grupo de estos se propone un responsable que es la persona que después, todos los martes, se hacen unas reuniones solamente de responsables y se toman las decisiones, digamos, más importantes, pero en representación de cada grupo, porque luego también cada viernes hay una reunión asamblearia en las que nos juntamos las 50 personas y de una manera más o menos horizontal cada uno propone lo suyo. Esto también, bueno, como valoración hace que, bueno, estas reuniones que eran más, digamos, de responsables sean un poco fructíferas porque faltaba esta transparencia, esta comunicación de saber lo que está haciendo tu propio equipo y de también que había gente que era responsable que realmente, digamos, no tenía tanta implicación en el proyecto como otras personas que no eran responsables, digamos. Había esta falta de comunicación dentro del equipo. Y bueno, luego llegamos al momento en enero, es un momento clave porque se incorpora la asignatura de proyectos. Hasta ahora contábamos con un comité de profesores que puntualmente nos asesoraba a nosotros en, bueno, cómo continuar, pero aquí 3 de estos profesores pasan a formar el taller de proyectos que baja abajo y se incorpora, se fusiona con lo que es
el taller de RESO. Esto posibilita, tanto para los alumnos como para los profesores, una mayor obligatoriedad, ¿no?, de participación a los alumnos, porque hasta entonces era algo voluntario y bueno, había gente que se implicaba más, gente que menos, entonces esto obligó un poco a un mayor grado de importancia en el proyecto, de prioridad, y por parte de los profesores, porque 2 días a la semana estaban con nosotros corrigiéndonos. Esto también fue un reconocimiento tanto a profesores como a alumnos de, bueno, las horas que estábamos invirtiendo. Se continúan las relaciones, pues, con empresas, las relaciones con el Ayuntamiento de Rubí y toda la participación, digamos, con los vecinos, porque realmente iba a ser un equipamiento que sería para los vecinos, por tanto, teníamos que tener esta relación con los vecinos de qué necesitaban ellos, ¿no?, qué sería para ellos este edificio. Bueno, aquí surgen 3 figuras importantes. La primera sería la figura del planning, ¿no?, porque bueno, teníamos una fecha tope, como he dicho antes, que era junio. En junio tenía que estar el prototipo acabado, construido, para ser desmontado y llevado a Versalles. Por tanto, teníamos que establecer un planning que se debía cumplir, pero es verdad que estas fechas se iban retrasando siempre, el planning se iba haciendo constantemente y esto generaba una presión que era muy importante en todo el equipo. Después también surgió el encargado de la manutención, de la logística allí, porque bueno, todos estábamos focalizados en que había que construir, pero realmente tenías que transportar tanto lo que es el prototipo, tanto las personas y después allí cómo se iba a construir, dónde íbamos a vivir, qué íbamos a comer. Era algo importante que había que pensar con antelación. Y por último también surgió, fue digamos que a doble capa iba surgiendo esta parte más teórica de diseño y de formalización de lo que es el propio prototipo y la ejecución abajo en taller, ¿no? Entonces surgieron unos responsables de taller que iban coordinando qué hacía falta hacer abajo con respecto a las decisiones que se tomaban arriba en despacho, ¿no? Esta sería la formalización que se iba haciendo del prototipo en cuanto a forma, materiales, detalles constructivos, y esto posibilitaba hacer las comandas que después eran los timings estos que había que cumplir para que después abajo tuviésemos tiempo de construirlo, ¿no? Y realmente el TAP fue una manera de meter aire nuevo y una cierta organización en cuanto al proceso que llevábamos haciendo, pero sí que es verdad que con la tensión que había al final y la falta de tiempo, empezó a ser esto un poco caótico cuando la gente empezó a bajar al taller, como sería la siguiente fase, ¿no? Porque, realmente pensarlo está muy bien, pero hay que bajar al taller a construirlo, y esto hacía que la falta de tiempo a veces los detalles y todo no estuviese bien pensado, sino que se tuviese que improvisar en obra. Había una constante relación entre la gente que estaba en obra y la gente que estaba en el despacho, pues tenían que decir unos detalles, después tenían que subir arriba, dibujarlos y ver cómo funcionaba, hablar con las empresas y demás. Aquí se ven algunas imágenes de cómo iba funcionando. La ejecución se hacía por cuadrillas de trabajo que iban lideradas por unos responsables que estaban constantemente y sabían qué es lo que se tenía que hacer. Y poco a poco toda la gente que estábamos en el despacho íbamos bajando al taller porque se está convirtiendo en la primera prioridad, ¿no? Aquí se ve la cubierta, distintas imágenes de lo que es la construcción. Porque claro, todo lo hacíamos manual nosotros y teníamos que mirar qué tiempo tardábamos en hacer las distintas cosas para después, en los 10 días que teníamos de construcción en Versalles, calcularlo todo para saber exactamente cuánto íbamos a tardar y que nos diese tiempo para después participar en el concurso. Y esta es la imagen que se conocía dentro de la universidad, porque es con la que nos quedamos, que era la cimentación, pavimentación, estructura, cubierta y colgamos una fachada, ¿no? Y esto realmente es con lo que fuimos ya aprobado, porque después sí que construimos lo que es todas las fachadas, todas las instalaciones, pero no las llegamos a colocar dentro del prototipo. Por tanto, teníamos esta incertidumbre de que no había tiempo, pero lo habíamos hecho, lo que pasa es que sabíamos que teníamos que llegar a improvisar mucho en el concurso en Versalles.
bueno, también teníamos momentos de relajación, porque es que con la máxima tensión a la que estábamos expuestos, realmente surgían roces y surgían malos rollos lo que es dentro del equipo, ¿no? Porque todos teníamos esta prisa de que, hostia, son 2 años que llevamos aquí trabajando en algo, que tenemos que llegar allí y construirlo, ¿no? Y bueno, ahora ya... Y bueno, un poco después de todo esto, pues empieza la fase que es propiamente el concurso, que toca llevárnoslo todo, desde el material hasta las personas, a Versalles, a Francia. Y un poco, bueno, la imagen allí de toda la gente, prácticamente pasamos por allí alrededor de 50 personas en diferentes turnos y diferentes disponibilidades. Y un poco, ¿no?, donde empieza todo, o sea, la planificación de cómo te tienes que llevar las cosas, cuándo te las llevas allí, cómo lo tienes que construir, algo que quizás a nosotros en la carrera nos lo explican y nos tocó enfrentarnos, ¿no?, directamente en una prueba en la realidad. Y la importancia de ir cumpliendo y saber gestionar muy bien el tiempo y los recursos que tienes y el material. Y ¿no?, cómo eres capaz de todo lo que tienes pensado, lo empaquetas y lo colocas en un camión, algo que nadie nos había enseñado, ¿no? Sí, es eso, hablamos de la inexperiencia de nosotros como estudiantes realmente y cómo organizarlos, porque realmente en el campus era una cosa más caótica, bueno, trabajamos un poco todos a la vez y de aquella manera, pero en el concurso teníamos unos supervisores que estaban mirando constantemente de cómo hacíamos esto, por tanto teníamos que organizarnos muy bien, organizarnos en 2 turnos, cumplir todo y bueno, ser un poco rigurosos. Y bueno, ya empieza, esto es un poco imágenes ya de allí, de construcción, para que os imaginéis el tremendo caos que hay. La primera imagen se ve, ¿no? Somos 20 equipos con 30 personas cada uno, o sea, alrededor de 600 personas trabajando a la vez, o sea, era el punto más caliente de Francia, podríamos decir, en cuanto a peligro de obra, y es así. Por la complicación de cada uno de su logística, pero también pensar en la logística de 20 equipos allí en un mismo recinto, ¿no? Camiones entrando y saliendo a todas horas, grúas moviéndose a todas horas y empezando a trabajar incluso noche y día para intentar cumplir y mantener los timings que teníamos que cumplir, ¿no? Y bueno, imágenes de esta complejidad, ¿no?, de obra, de llevártelo todo preparado para ser capaz de en 10 días montarlo todo de nuevo, o sea, la importancia de pensar muy bien, de panelar, de llevártelo todo premontado para intentar dejar lo mínimo de trabajo in situ y ir más rápidos. Y bueno, imágenes de una vez acabas toda esta primera fase exterior, ¿no?, de empezar a trabajar en el interior. También esta dosis no hemos hablado mucho del prototipo porque entendíamos que veréis imágenes, pero no, quizás era más importante explicar el cómo que no el qué. Pero bueno, está también estas imágenes del prototipo, ¿no?, que al final era un lugar colectivo, por lo tanto era lo máximo de grande posible y liberando el máximo espacio para dejar definido el uso un poco por los usuarios y necesidades. Imágenes, ¿no?, después de 10 días de este agotamiento extremo. Bueno, después de 10 días, pero realmente llevamos año y medio, sí, digamos, pensándolo. Durante 3 meses estuvimos también dando, bueno, el 100%, no, muchísimo más, y esto se ejemplifica en los 10 días allí, que son máxima tensión realmente, y que queremos llegar a acabar el prototipo para empezar a concursar, ¿no? Y bueno, una vez más, ¿no?, el momento culminante, pero a la vez el más tenso por cansancio y el estado de todos, y al final también la importancia de intentar generar momentos de equipo en algún momento para también liberarnos y no seguir con estos roces, ¿no?, intentar liberar tensiones y crear buen rollo, porque si no al final aún podía salir escaldado, ¿no?, después de 2 años de trabajo. Y bueno, una vez se celebra y se acaba, ¿no?, pues empieza ahora veréis las imágenes del prototipo en sí acabado, ¿no?, empieza
toda lo que es la fase de competición allí, que al final allí lo que haces es montarlo, pero a la vez te someten a pruebas reales para verificar que tu prototipo se comporta como tú has definido en las bases bioclimáticas, o sea, comprobar que realmente es verdad, ¿no? No es algo que es mentira, que se expone y que da igual cómo funciona. Y un poco imágenes, ¿no? Detalles del prototipo, de cómo habíamos pensado una cubierta que se pudiera ejecutar desde el suelo para minimizar los momentos que teníamos que estar en altura, porque al final no somos expertos y cuantas menos horas a 6 metros de altura mejor. Esta imagen, ¿no? del prototipo en el interior, en que se ve claramente, ¿no? Estratégicamente como habíamos definido un sistema constructivo modular, que era el andamio, sencillo, fácil al final no necesitas un técnico para montarlo, o sea, entre 2 personas lo puedes montar prácticamente todo, ¿no? Y como este anillo perimetral que al final casi es estructural, ¿no? Da soporte a la cubierta que habíamos montado en suelo y luego levantado con la grúa, y a la vez da soporte a todo lo que son los sistemas de instalaciones para servir este espacio central y poder también permitir los usos cambiantes que proponíamos por usos de colectivos, ¿no? E imágenes, ¿no? De también un poco la satisfacción de comprobar allí que todo esto que habíamos estado proponiendo, ¿no? De cosas que podían pasar, pues al final qué mejor que ver que realmente, sin planificarlo ni hacerlo, llega gente de otros equipos y también surge un momento de tocar un poco de música con compañeros de otros equipos. Porque cabe decir también que dentro de estas 10 pruebas que es el Solar Decathlon había unas pruebas que eran más objetivas, digamos, que son las que ha dicho Toni, pero había una serie de pruebas que eran más subjetivas, que no eran unas pruebas de jurado. Entonces, bueno, la manera de organizarnos, y además de esto había los Public Tour, que eran las visitas que hacíamos a los visitantes de la Villa Solar. Entonces la manera de organizarnos fue, en la parte de la construcción había habido grupo de mañana y grupo de tarde, pues después en la parte de competición alternábamos estos 2 grupos, con un grupo trabajaba un día y descansaba el otro y viceversa, ¿no? Y dentro de estos grupos también había mañana y tarde, y después, bueno, la complejidad de gestionar estas personas que se están dedicando a preparar tanto las pruebas objetivas como las pruebas de los juries, con estas personas que están haciendo los Public Tour, más la gente que se dedica a lo que es cocinar. Vale. Y bueno, y un poco imágenes también al final de toda la gente que había allí involucrada. Como había dicho antes, prácticamente 600 personas allí, de más de 16, creo que en total 16 países del mundo. O sea, al final un momento también que realmente sabe a poco, porque realmente en 10 días, a duras penas, cuando empiezas a conocer la gente, tienes que desmontar e irte. Y bueno, al final también, ¿no? El reconocimiento que tuvimos, no he explicado mucho, pero nosotros íbamos un poco reivindicativos en contra del concurso en sí mismo, en algunos aspectos, y como veíais, el prototipo no tiene imagen de casa cuando el concurso te pide una casa, ¿vale? Entonces, realmente por parte del jurado de arquitectura, ahora os pasaremos un poco el vídeo también para que os transmita la percepción y la visión que tuvieron ellos, ¿no? De que realmente no estamos proponiendo una casa, sino una manera de habitar distinta, ¿no? Y por lo tanto, todo y que el concurso en sí incluso nos advirtió que estamos yendo en contra y que podíamos salir perjudicados, por parte del jurado lo supo valorar muy bien. Y bueno, la imagen del momento ¿no? También el momento de recoger un premio y que vuelva a crear este equipo y a limar otra vez asperezas, ¿no? Y una imagen otra vez, ¿no? Otra demostración de carga realmente, y de que aquello que habíamos dicho que podían pasar 1000 cosas realmente pasó, ¿no? O sea, lástima que fueron solo 10 días, ¿no? Y no se pudo ver más, pero desde fiesta hasta comer 40 personas aquí, hasta el momento anterior de música, o sea, fabuloso, ¿no? Y aquí hay que decir que los otros 19 equipos restantes era una casa, digamos, de revista, de muestra, de feria, que ibas, estabas tu ratito haciendo el Public Tour y no lo tocabas más, ¿no? Y nosotros pues realmente queríamos mostrar estas ideas que teníamos de colectivizar, de ser utilizado por todos los vecinos,
que fuesen allí, ¿no? Fuese el espacio del equipamiento de toda la villa solar. Y bueno, allá el momento, después de estos 10 días súper intensos, ¿no? El momento de tener que volver a recogerlo todo y traerlo hacia aquí, ¿no? Y imágenes estas son las imágenes de construcción, de desmontaje, ya. Y cómo otra vez desmontar todos los paneles y volverlo a preparar para cargar en los camiones. Este momento fue especialmente duro porque ya estábamos muy cansados todos. De hecho, en el desmontaje la mitad de la gente se fue porque, bueno, era como una vez llegado al objetivo, que era lo que es la competición, después, bueno, realmente tienes que desmontar, tienes que llevarlo otra vez en camiones y tienes que almacenarlo aquí cuando llegas a Barcelona. Y un poco qué pasa después, ¿no? O sea, habíamos trabajado en todo qué pasa después y teníamos ya un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Rubí y en paralelo todos estos actos de ir explicando la aventura, ¿no? Y como hemos participado en algunos actos, estamos participando y participaremos en algunos más. Y bueno, esta es la imagen ficticia, ¿no? De su ubicación y la imagen real de cómo está ahora, esperando a que, bueno, por suerte podemos decir que prácticamente o sea, el problema otra vez burocrático, ¿no? De enfrentarte a la realidad y conseguir construirlo y que cumpla todos los requerimientos que te piden. Y estamos ya, bueno, está ya en fase de adjudicación de construcción y por lo tanto esperamos que en 3-4 meses lo veremos remontado en su ubicación definitiva. Y un poco la imagen, ¿no? De cómo el equipo al final fue fluctuando en cuanto a organización y se fue un poco adaptando también a las necesidades del momento que iba demandando el proyecto. Bueno, no están todos, ¿no? Las caras que hay detrás, o sea, esta base de estudiantes y a la vez de los profesores que nos han ido acompañando durante todo el recorrido. La constelación al final de todo esto que realmente te hace posible el proyecto, que somos nosotros, somos el concurso que te da parte económica para poderlo hacer, las empresas que te aportan material y la red que creas en este caso en Rubí con los vecinos y en el ayuntamiento para poder después garantizar que se haga. Y un poco, ¿no? La imagen muy rápida de la fluctuación. Esto al final es un diagrama de horas, ¿no? La fluctuación según los momentos. Se puede ver claramente que las intensidades van variando según entregas, según momentos académicos, que realmente es algo un poco difícil de controlar en el momento que siempre ha sido voluntarismo y como al final se agudiza esta implicación y se va al máximo. Y si tenéis 2 minutos, pasaremos un vídeo muy rápido de allí para que podáis ver un poco la valoración del jurado allí. Basic thing about house, about family. It's about the person itself. What is house? What means about family? What means about living together in the future? Not shining, not so many high-tech. It's even a little bit rough. We find they have some spatial space. They built some really very flexible framework system. Our jury, when we go into this building, we really be a little bit moved by the atmosphere, and every jury will become a little
village children. I remember one jury asked the Jews, do you like whiskers? The jurors say, I like. I want living here. This is something that you just visit one time. You can keep some memory. You can't forget. This year, the first prize is to Rizzo House. Bueno, i per nosaltres ho deixem aquí i després espero tenir algun moment de poder debatre. Vale?